El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Padre amado, eres maravilloso, eres digno de ser exaltado y alabado. Te agradecemos inmensamente por la oportunidad que nos brindas de poder estar aquí. Tu palabra dice que tú andas buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Los estás buscando, seguramente porque están escasos. Por eso te pedimos en este día que nos ayudes y nos enseñes a ser verdaderos adoradores y que nos permitas dejarnos encontrar por ti. Adorarte en espíritu y en verdad no es otra cosa que estar agradecidos contigo siempre, porque el fundamento de la adoración es la gratitud. Cuando perdemos la gratitud, cuando olvidamos las cosas que tú has hecho en el pasado por nosotros, entonces empezamos tal vez no a adorarte, sino a quejarnos por lo que no tenemos, siendo que has hecho tantas cosas buenas con nosotros. El verdadero adorador es aquel que no solo adora de palabras, sino a través de sus actos, a través de su vida de ejemplo y testimonio. Y eso anhelamos. Debemos reconocer que muchas veces las cosas no salen como nosotros quisiéramos. Por eso necesitamos tu guía y tu dirección. Necesitamos tu ayuda para que nos enseñes a caminar por esa puerta estrecha, por ese camino recto que nos lleva a tu presencia. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu propósito y a tu voluntad siempre. Porque no tenemos la suficiente sabiduría. Porque ya nos dimos cuenta que hacer las cosas a nuestra manera es un mal negocio, no funciona, siempre nos vamos a equivocar. Por eso queremos depender total y completamente de ti. En este día que seas tú guiando los planes, los proyectos, los sueños, te entregamos todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que anhelamos. Esta vida te pertenece por completo a ti y hoy queremos rendirla a tus pies. Queremos rendir nuestras familias, nuestros sueños y anhelos, nuestra vida entera a tus pies en ese altar. Que sea una ofrenda de olor grato, que pueda este tiempo subir delante de ti como una ofrenda agradable y que esa respuesta que hemos estado anhelando conforme a tu propósito en tu tiempo y a tu manera, tú la puedas enviar. Muchísimas gracias. Gracias por esta nueva oportunidad de encontrarnos contigo. Gracias por esta nueva oportunidad que nos brindas para ser mejores personas. Ayúdanos a estar atentos y entender que cada oportunidad es para aprovecharla. Quisiéramos hacerlo, amado. Y te pedimos que ilumines nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra. No queremos ser solo oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. De nada sirve que oigamos tu palabra si no la obedecemos y no la ponemos por obra. Ayúdanos a estar atentos, a tener un corazón dispuesto para recibir la semilla de tu palabra y que esa semilla dé fruto abundante en nuestros corazones. Eres bienvenido a este lugar, este es tu altar, esta es tu iglesia, este es tu ministerio.
Nosotros no somos nada, la gloria es solo tuya. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Te amamos y te bendecimos. Gracias por estar aquí de nuevo. Gracias a ti la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Preciosa familia de verdades eternas, el Señor me los bendiga grande, rica y abundantemente, que sus anhelos de su corazón, el Señor los conceda, el Señor les llene de su paz, que sobrepasa todo entendimiento, el Señor nos regale a todos el don de la fe, porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes y por supuesto también agradecemos a Dios por su amor tan grande y por todas estas revelaciones que nos hacen entender muchas cosas que antes no comprendíamos. Ayer hablábamos acerca de estos jebuseos que quieren mantenernos aplastados en el piso con la culpabilidad y la condenación, y vivir una vida así no es fácil, no es fácil. Y ahora que estaba en mi tiempo de oración con el Señor, le preguntaba más al respecto y me enseñaba algo más referente a lo que pasa, por qué muchas veces andamos aplastados en la culpabilidad y en la condenación. Y el Señor traía a memoria el significado de perdón. Perdón significa pasar, pasar. Y muchas veces nosotros no pasamos, y fue impresionante recordar ayer que el mismo Dios dice que Él ha perdonado nuestros pecados y se ha olvidado de ellos. Dios se olvida de ellos. Y eso me impactó muchísimo. ¿Cómo que Dios se olvida? Claro, lo que pasa con nosotros es que no olvidamos y permitimos que esos recuerdos del pasado que nos hicieron daño vuelvan al presente. Decía mi esposa, es como si tú trataras de meter la llaga en la herida siempre. Si tú tratas de meter el dedo en la llaga, si tú tratas de meter el dedo en la llaga todos los días, quiero decirte, todos los días esa herida va a sangrar y esa herida jamás va a sanar. Entonces, si todo el tiempo tú estás pensando en lo que te hicieron en el pasado y llenas tu vida de rencor y de resentimientos, pues el jebuseo te va a aplastar y por eso no has podido salir de allí, porque tú vives recordando todo el tiempo. El Señor dijo, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo pasado no habrá más memoria. No, olvídalo, no lo recuerdes, no habrá más memoria. Ese es el detalle. Entonces vamos a empezar a hacer un ejercicio y es a decirle, Señor, ayúdanos a olvidar todas estas cosas que en el pasado nos hicieron daño, y son las cosas que el enemigo usa para que tu herida vuelva a sangrar. Entonces vamos a estar muy atentos. Si Dios olvida, ¿por qué vamos a recordar nosotros? Es que en el año 1900 tanto me hicieron, es que a mí me hirieron, es que yo pasé. No, déjalo ir, perdón es pasar, déjalo, pasa la página. Mira, si yo estoy leyendo esta página de Esdras capítulo 9 y quiero pasar al capítulo 10, ¿qué tengo que hacer? Yo no puedo pasar al capítulo 10, ni puedo leer lo que me falta si sigo leyendo la misma página todos los días. Tengo que pasar la página, y tienes que pasar la página para que puedas ser libre de todo ese resentimiento, de todo ese rencor, de todo ese deseo de venganza. No, sé libre hoy en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga, sean todos bienvenidos, mis amados. Me alegra mucho volver a verles y saber que están bien. ¿Cómo amanecieron? Cuéntenme, por favor. Dele me gusta a esa transmisión. Y si está realmente agradecido con Dios, comparte esta transmisión con alguien que necesita su palabra. Aquí estamos llevando el mensaje de salvación y Dios nos quiere usar a nosotros también. Así que por favor, vamos compartiendo, que no se quede nadie sin compartir el pan. Estamos listos para recibir tu palabra. Al principio era el verbo o la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Dijiste también, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él.
Guardar tu palabra significa permitir que la presencia tuya venga a nuestras vidas. Ayúdanos hoy a guardar tu palabra. Habla, amado Dios, que tu pueblo escucha. Declaro, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Gracias, Señor. Amén. Seguimos en nuestro estudio, Oración de Confesión de Esdras, parte 5. Oración de Confesión de Esdras, parte 5. Dice el libro de Esdras en el capítulo 1, capítulo 9, verso 1, dice: Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras. Los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, de los heteos, de los fereceos, de los jebuseos, de los amonitas, de los moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Después de la llegada a Jerusalén y la contabilidad adecuada de todos los regalos traídos de Babilonia, a Esdras se le presentaron muy malas noticias. La condición espiritual de la comunidad posterior al exilio era terrible, y esto era evidente en su incapacidad para separarse de los pueblos paganos que aún poblaban la región. Y lo tremendo de todo es que hace énfasis, dice que eran los levitas y los sacerdotes, las personas que ministraban en el templo. Pero el problema no era principalmente étnico. El problema era que no se separaron de estas abominaciones, específicamente de la idolatría de estas personas. Y nosotros necesitamos estar muy atentos para no mezclarnos con estos pueblos que tienen un significado espiritual. Hoy vamos a enfocarnos en los amonitas. ¿Quiénes eran los amonitas? ¿Y por qué no se debían mezclar con el pueblo de Israel? Se llamaron amonitas a los descendientes de Ben-Amí. ¿Quién era? Era el hijo que Lot, con su hija menor, habían tenido. Los israelitas despreciaban a los amonitas, descendientes de Ben-Amí, por las corruptas costumbres provenientes del relato de su origen incestuoso. Cuando viene la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios envía a sus ángeles para destruir esa nación por tanta perversión sexual que había allí. Lot y su familia salen, su esposa mira hacia atrás, se convierte en una estatua de sal. Sus hijas, las hijas de Lot, sobreviven y salen corriendo, se meten en una cueva, y ellas embriagaron a su propio padre y tuvieron relaciones sexuales con su padre. Y de esa relación incestuosa nació este hijo, y de allí los amonitas. El significado de Amón es, escuche esto, Amón, el ser escondido o invisible. No podían mezclarse con el ser escondido ni invisible. No debemos ser escondidos ni invisibles. Escucha, ¿sabías que existe el cristiano que pareciera invisible, o sea, el cristiano secreto? Parecen espías rusos. Son tan secretos que ni ellos mismos saben que son cristianos. Invisibles. Son aquellos
que esconden su Biblia cuando van o salen de la iglesia porque les da pena que los vean con una Biblia en la mano. Les da pena que sus vecinos los vean, que los escuchen oyendo alabanzas. Ahora sí, se volvió loco, evangélico. Les da pena que sus amigos sepan que son creyentes en Dios. Los creyentes secretos, o que se encuentran invisibles, son aquellos que prefieren guardar silencio y se encuentran mejor mientras pasan inadvertidos. Y de eso sí que hay muchos. Alguien dijo: no me duele la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Mucha gente dice que ama a Dios, que es seguidor de Cristo, pero les da vergüenza que el mundo se entere. ¿Quién es el cristiano secreto? También es aquel que se esconde detrás de máscaras, que vive una doble vida, que muestra la cara de un santo dentro de la iglesia, pero fuera de ella es egoísta. Es irrespetuoso, es vicioso, es agresivo, es violento, es hipócrita, entre otras. Este es un cristiano invisible. Pero están también los que se esconden por causa de la pena o la vergüenza que les produce el pecado, o por algún defecto físico. Lo contrario a ser un cristiano secreto e invisible, influenciado por el espíritu de Amón, es ser luz. Ser luz. Una luz que no se esconde debajo del almud. El almud era un cajón de medida. Mire, esta es la luz. Y ellos están escondidos debajo del cajón. El cristiano que no es secreto es una luz que se pone en evidencia. Mateo capítulo 5, verso 14. Dice la palabra Mateo 5:14. Esto lo dijo Jesús. Vosotros sois. No dice eras, ni serás. Sois. Ay, yo soy, sí. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Dijo Jesús, no se puede esconder. Es impresionante porque el Señor le había dicho a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y simplemente nos centramos en el hecho de que las estrellas son muchas. Pero hay una particularidad de las estrellas, y es que alumbran en la oscuridad. Cuando el Señor estaba hablando a Abraham de que su descendencia y la descendencia de nosotros, nuestros hijos, nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, seríamos como las estrellas. Es decir, Dios estaba hablando de una generación que en este mundo alumbraría, en medio de la oscuridad. A veces uno se pregunta, ¿por qué hay tanta oscuridad en el mundo? Y la razón es, porque aquellos que fueron constituidos como luminarias en el mundo no quieren alumbrar. Son cristianos secretos, invisibles. Repito, tan secretos que ni ellos mismos lo saben. Nunca le predican a su familia.
Nunca le predican a nadie de Jesús. No alumbran, son como bombillos fundidos y por eso la oscuridad ha venido al mundo. Ni siquiera en su propia casa son luz. Primeramente tenemos que decir que hablar de la luz en la Biblia es sinónimo de Jesucristo. Porque Él es la única fuente de luz. Y solo con Cristo en nuestras vidas podemos ser luz. ¿Usted conoce la luna? No porque haya ido a la luna. La ha visto desde lejos, ¿verdad? Usted sabía, cuando vuelva a mirar la luna, acuérdese, ¿sabía usted que la luna no produce luz? ¿No? La luz la produce el sol y la luz del sol se refleja en la luna y por eso alumbra en la noche. Nosotros no producimos luz. La luz que producimos nosotros es la luz de Cristo. Si la presencia de Cristo no está en nosotros, jamás habrá luz. Y por eso muchos no alumbran. Porque no tienen la presencia de Cristo en su corazón. Tal vez tienen una religión. Cuando hablamos de luz, hablamos de Cristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Pero también nos dijo a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. Yo soy y ustedes también. Por lo tanto, el Señor Jesús, después de haberle hablado a sus discípulos acerca de cuáles eran las verdaderas cualidades de un servidor de Dios, por medio de las bienaventuranzas, cuando terminó les dice, Mateo 5, 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Iglesias, ya no te escondas más, el mundo entero está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo vas a manifestarte en tu casa? ¿Cuándo vas a manifestarte en tu trabajo, entre tus compañeros? Verso 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, debajo de un cajón, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Ojo, primero hay que alumbrar en la casa. Porque a veces queremos alumbrar afuera y nuestra casa permanece en tinieblas. Verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Se tiene que ver. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vosotros sois la luz del mundo. Y a veces lo decimos con nuestras palabras, yo soy la luz del mundo. Pero si eres la luz del mundo, ¿por qué no alumbras? Cuando tú eres la luz del mundo, donde tú llegas, las tinieblas no pueden estar. Un ejemplo. Tú llegas a un lugar, están hablando palabras vulgares y soeces, están haciendo cosas indebidas y apenas llegas tú. Y si la luz de Cristo está en ti, esas personas tienen que cambiar de conversación. Pero si tú llegas al lugar y empiezas a reírte lo mismo que ellos de los chistes de doble sentido, entonces en ti no hay luz. Vosotros sois la luz del mundo. Si hay un par de personas chismeando y llega usted, que es la luz del mundo, las personas tienen que cambiar de conversación. Pero si usted llega y están hablando de dos hermanitos, y usted, ay, sí, es verdad, a mí me parece, usted no tiene luz. Usted es un bombillo fundido. Vosotros sois la luz del mundo.
En pocas palabras, el Señor les quiso decir que si eran humildes para buscar a Dios, recuerde que esto lo dijo después de las bienaventuranzas. Entonces, para poder ser luz, yo primero tengo que ser humilde. Él lo dijo, Mateo 5:3. Miremos, Mateo 5:3. Dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si se habían arrepentido, con sinceridad de sus pecados podrían ser luz, Mateo 5:4. Dice, este lloro es de arrepentimiento, no lloro porque no tengo para pagar los servicios de la luz. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ellos serían luz si tenían mansedumbre, Mateo 5:5. Dice, bienaventurados los mansos. Esos que no andan en peleas, en conflictos, en divisiones, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ellos serían luz si tenían hambre y sed por el conocimiento de Dios, Mateo 5:6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ellos podrían ser luz si practicaban la misericordia. Mateo 5:7. Dijo Jesús, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ellos podrían ser luz si habían limpiado su corazón de la maldad. Por eso dijo Jesús en Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, los de limpio corazón, no los de corazón sucio, los de limpio corazón verán a Dios. Ellos podrían ser luz del mundo si eran pacificadores, Mateo 5:9. Dijo Jesús, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ellos serían luz si además estaban dispuestos a padecer persecuciones y vituperios por causa de la fe en su nombre. Entonces podrían ser luz de este mundo. Mateo 5 del 10 al 12. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Verso 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces podrían ser luz en el mundo. Pero para poder ser luz, Jesús le recalcó lo siguiente, un pequeño detalle. Si quieres ser luz, no debes olvidar esto, Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No nos podemos esconder. De esta manera les quiso dar a entender que no podían callar la verdad del Evangelio al mundo y que tenían que hacer la diferencia por medio de su testimonio de vida a una generación maligna y perversa. Por eso les decimos, compartan la palabra, y algunos, aunque se les dice y hasta se les ruega, no lo hacen. Porque les cuesta ser luz. Ellos lo que quieren es un milagro de Dios, ellos no quieren nada más. Yo que voy a compartir con ninguno, yo lo que me interesa es que Dios haga mi milagro. Se te olvidó el propósito con el cual Dios te trajo a este mundo. ¿O no sabías que tenías un propósito en este mundo, no solo pedir bendiciones? Filipenses capítulo 2, verso 15. La gente parece que la relación con Dios es, tener una relación con Dios es solo pedir. ¿Quién dijo eso?
Filipenses capítulo 2, verso 15 dice la palabra, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. No podemos tapar el sol con una mano. Es de conocimiento público que vivimos en medio de una generación maligna y perversa. Esa no solo es una descripción apta de nuestra época en la historia, es apropiada para toda la historia. Toda la generación, hasta cierto grado u otro, es una manifestación del malo y perverso corazón que tiene el ser humano. Pasó en los tiempos de Noé. Toda esa generación se había corrompido. Afortunadamente, Noé halló gracia. ¿Por qué? Porque fue luz en medio de su tiempo. Por eso él y su familia se salvaron. Estamos viéndolo en nuestra época de manera muy osada. A no ser que no querramos ver. Alguien dijo, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero las cosas están allí, mire las noticias. Lo que este texto nos dice es que tenemos la responsabilidad en esta generación maligna y perversa de actuar como hijos de Dios, como la luz que somos y brillar como luminarias en este mundo. Esa es la razón por la que estamos aquí en este mundo. No para estar escondidos. ¿Qué es lo que pretende el espíritu de Amón? Que tú seas un cristiano secreto, escondido, invisible. En este tiempo es fácil llegar a decepcionarse mucho. Especialmente si usted se preocupa por la rectitud y la verdad. Valoramos la rectitud personal, pero nuestra sociedad está inmersa profundamente en el pecado personal y la impiedad. Y no de una manera encubierta, sino abierta. Y ahora tenemos promotores de esa iniquidad y esa impiedad, a quienes se les está dando poder político sobre nosotros. Y luego nos quejamos porque aprueban el aborto. ¿Quién los elige a ellos? A veces los mismos que dicen ser cristianos. Aprueban que se asesinen niños, los cristianos. Oran como cristianos, Señor, que ya no haya más muertes en nuestra nación. Pero votan como mundanos, aprobando leyes que atentan contra las criaturas que están gestándose en el vientre de las madres. Valoramos el matrimonio, valoramos la familia, pero nuestra sociedad, mediante los medios masivos de comunicación y la ley, destruye a ambos. Y vemos a líderes que promueven la fornicación, la homosexualidad, el transexualismo, la pornografía, el divorcio, el aborto, como lo que está de moda. Y ahora la gente que promueve esas cosas tiene más poder de lo que jamás ha tenido en el pasado. Porque, repito, los mismos hijos de Dios los eligen para que vayan al gobierno y hagan leyes. El matrimonio que instituyó Dios entre un hombre y una mujer, y la familia probablemente no va a sobrevivir, mis amados. Hay leyes que están destruyendo la propia familia, por ejemplo. Ya tú no le puedes corregir a tus hijos porque te llevan a la cárcel. Y por eso se ha levantado una generación de hombres y mujeres que no respetan a nadie, porque ya nadie les puede decir nada. Y luego nos quejamos de por qué la sociedad está así. Ahora todo es normal. A lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Y todo lo que destruye el matrimonio, y todo a lo que destruye la institución de la familia como Dios lo estableció, puede llegar a convertirse en ley. Y una vez se convierte en ley, usted y yo no podemos hacer nada. Yo no sé usted, pero tememos por el futuro de nuestra seguridad y la seguridad de nuestros hijos en un mundo en donde la gente
lo que quiere, en donde la gente que lo quiere destruir está en control. Qué bueno que hayan gobernantes temerosos de Dios que a la hora de hacer una ley se postren de rodillas y pidan dirección a Dios. Pero hay cristianos, se dicen cristianos, que votan por personas que ni siquiera tienen temor de Dios. Y uno dice, ¿qué nos puede esperar? Pero sabemos que la persecución va a incrementarse contra la verdad, y ya está pasando. Están creando leyes para impedir que la verdad pueda ser predicada. Y hoy tenemos el privilegio de poder escuchar estas palabras, pero llegará el día en que usted buscará la verdad y será imposible de encontrarla. Porque la meta es prohibirla, y sacaron la Biblia de las escuelas, y sacaron la palabra de Dios de los colegios, y sacaron a Dios de todo lugar. Y después nos preguntamos por qué el mundo está así. Y nuestra generación entera está hundiéndose en mayor profundidad en la iniquidad y la dureza en contra de las Sagradas Escrituras. Ahora bien, sabemos que estamos experimentando juicio divino. Dios nos ha entregado a una revolución sexual, una revolución homosexual y una mente reprobada. Romanos lo dice, capítulo 1, verso de 12 al 27, del 22 al 27. Aquí dice la palabra de Dios. Mira los que nos pasó. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Qué es dar culto a las criaturas? Dar culto a un hombre. Ahora los hombres los canonizan y la gente los idolatra porque son santos. Eso se llama dar culto a las criaturas. Un hombre o una mujer, por muy bueno que hayan sido, son criaturas hechas por Dios, y ninguna criatura se debe adorar, dándole culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice el verso 26. Por esto, por su idolatría a los hombres, a las criaturas, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. O sea, mujer con mujer. Verso 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, es decir, hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Eso dice la Biblia. Ahora tú no puedes hablar de esto porque te dices eres homofóbico. Estoy diciendo lo que dice la Biblia. Entonces el problema no es conmigo, es con lo que está escrito en la palabra de Dios. Es que Dios nos ama, sí, por supuesto, pero no quiere que sigas en lo mismo. Dios amaba a los que habitaban en Sodoma y Gomorra y les envió a alguien para que cambiaran su forma de vida y no quisieron escuchar. Y Dios que dijo, ¡ay, los amo! No, fueron destruidos todos. Cayó fuego del cielo y fueron destruidos. Entonces sabemos que las naciones están bajo juicio y bajo ira. Y parte de esa ira va a ser desatada por la gente misma que gobierna. Oiga bien. La gente misma que gobierna. Entonces, ¿cómo respondemos? ¿Cuál debe ser nuestra reacción a todo esto? Alguien dijo, de tanta inclusión ya me siento excluido. Algunos protestan y se hacen sentir, y nosotros, los que decimos tener a Dios, no decimos nada, nos quedamos callados.
Aprueben el aborto y nadie dice nada. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vivimos en medio de todo esto? Todo esto nos da un sentido de temor acerca de la oscuridad, de cómo se ve el futuro. Ya no solo para nosotros, porque ya estamos avanzados en años, pero cómo será el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos en un mundo así como va. Y no debemos ser egoístas de pensar solo en nosotros, sino que le vamos a dejar a los hijos, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Conforme vemos los pecados de esta generación siendo visitados en las generaciones venideras en el futuro, ¿cómo entonces viviremos? ¿Qué hacemos ahora? Creo que tenemos la instrucción que necesitamos en esta porción de la Escritura frente a nosotros, Filipenses 2. Veamos 3 características muy simples de este texto, realidades básicas para navegar en la época en la que vivimos. Número 1, ¿en dónde estamos? Usted debe saber en dónde está. Número 2, ¿quiénes somos? Y número 3, ¿cómo debemos vivir? Todo está aquí para nosotros. Comencemos con el primero. ¿Dónde estamos? Filipenses, miremos el capítulo 2, verso 15, Filipenses 2:15. Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación perversa. Estamos en medio de una generación perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. ¿Dónde estamos? Ignorarlo sería contradecir la palabra. Estamos en medio de una generación maligna y perversa. Ahora, eso ciertamente habría sido verdad de los filipenses que recibieron esta carta viviendo en la ciudad de Filipos, una ciudad en la parte norte de Macedonia o Grecia moderna. Era una ciudad muy dura, era una ciudad pagana hasta la médula. Y si usted era un ciudadano de Filipos, a ustedes se le daba el estatus de un ciudadano romano. Reflejaba todo el paganismo de Roma, toda la idolatría de Roma. Era un lugar maligno y perverso. El Señor guió al apóstol Pablo a establecer la primera iglesia en Europa, en Filipos, en su segundo viaje misionero. Usted recuerda la historia, ¿verdad? Hechos capítulo 16, recordamos rápidamente. A Pablo lo metieron en la cárcel por predicar la palabra. Eso hace una generación maligna, quiere cerrar o callar la boca de los que predican la verdad. Y Pablo en aquella cárcel estaba cantando con Bernabé. Y fueron soltados de la cárcel. Dios intervino y esa primera iglesia fue fundada. Los creyentes ahí eran desesperadamente pobres. Lo único que tiene que hacer es ver 2 Corintios capítulo 8. Eran pobres. Y usted va a leer ahí acerca de los santos pobres de Macedonia. Eso eran los filipenses. Eran pobres de manera desesperada. Pablo dice que fueron generosos, pero dieron a partir de su pobreza profunda. Literalmente estaban nadando en un mar de paganismo. Estaban nadando en una sociedad vulgar y baja, influenciada primordialmente por exsoldados. Cuando la iglesia fue plantada por el apóstol Pablo, allí fue atacada la iglesia. Atrás en el capítulo 1, en el verso 28, Pablo dice, Filipenses 1, 28. Dice, Filipenses 1, 28 al 30. Y en nada intimidados por los que se oponen. Se les oponían, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Verso 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Verso 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Era Pablo
No se alarmen por la persecución. Pero a ti nadie te va a perseguir si haces lo mismo que el mundo hace. Se les ha concedido sufrir, dice la palabra. ¡Qué honor! Por la causa de Cristo. Entonces, esta es una iglesia aislada del mundo romano. La única iglesia en Europa en medio de un mar de paganismo. Para empeorar el asunto, la iglesia fue atacada por falsos maestros. Observe el capítulo 3, versículo 2. Miremos, por favor, Filipenses capítulo 3, verso 2. Dice la palabra, Filipenses 3, 2. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Legalistas judíos habían venido y atacado ahí, en el versículo 18. Filipenses capítulo 3, versos del 18 al 19. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, verso 19, el fin de los cuales será... Esta es una iglesia pobre, número 1. Número 2, es una iglesia perseguida. Número 3, es una iglesia que está siendo atacada por falsos maestros. Esta también es una iglesia que está luchando de manera fuerte con la discordia y la división. Y ciertamente estamos familiarizados con eso. Atrás en el capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versos del 1 al 4, dice la palabra, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, verso 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa, verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es difícil. La única iglesia en Europa en medio del paganismo, en medio de una generación perversa, pobre, perseguida, atacada por falsos maestros y con discordia interna y división. De hecho, Pablo escribió esta carta a ellos en su 4º año de su encarcelamiento romano. Estaba preso, esperando que Nerón emitiera un veredicto sobre su vida. A pesar de todo eso, esta epístola es llamada la epístola del gozo. ¡Wow! La epístola del gozo. Sorprendente, ¿no es cierto? Esta es la epístola del gozo. Pablo estaba preso, la iglesia perseguida, en medio de una generación corrompida, pero era la epístola del gozo. Esa frase generación maligna y perversa fue usada incluso por el mismo Señor Jesucristo cuando vino. Es registrada en el libro de Mateo capítulo 17, verso 17. Es la realidad. Dice aquí, Mateo 17, 17, y a veces estamos tan amañados con lo que pasa aquí. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Eso pensaba Jesús de su generación. Esta es una descripción general, ciertamente, para el mundo. Maligna, de la palabra griega escolios, de la cual usted obtiene escoleosis, de la espina. Esa palabra maligna es una torcedura, esa palabra maligna es una curvatura. Maligna significa inclinado, significa estar torcido, significa estar desviado del estándar. Esta es una generación de personas que está torcida en términos de verdad y virtud. No podemos desconocerlo. Proverbios capítulo 2, verso 11 dice, Proverbios 2:11,
Dice al 15, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Verso 12, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Verso 13, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Verso 14, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. Verso 15, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Desde atrás en el libro de Proverbios encontramos que así es como el mundo era en ese entonces, como lo era en el día de Pablo, como lo era en el día de nuestro Señor Jesucristo y como lo es ahora. Proverbios capítulo 21, verso 8. Dice, el camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Isaías también habló de esto. Isaías dice esencialmente lo que el resto de los que he citado dicen. Escuche las palabras de Isaías en el capítulo 59, versículos 7 y 8. Isaías 59, 7 y 8 dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Eso también incluye abortos, porque un bebé en el vientre es inocente, el bebé no tiene la culpa. Se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Verso 8. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Torcido. Nada nuevo. En Hechos capítulo 2, versículo 40. Hechos 2, 40. La predicación apostólica. Escuche esto. Capítulo 2, verso 40. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Ahí de nuevo está la palabra. Porque así es. Perversa. Entonces, ahí estamos. Resolvemos el interrogante de dónde estamos. Ahí estamos. Entonces, ¿por qué esperamos algo diferente de lo que estamos viendo? Nuestro país, nuestra nación y nuestro mundo ha regresado en cierta manera al paso 1 de su maldad y perversidad, al eliminar sistemáticamente la moralidad y la religión, sacar a Dios de sus vidas. Es tiempo, mis amados, de dejar de ser cristianos secretos y cumplir con la obligación de alumbrar al mundo. Te animo a salir y a predicar a Cristo con palabras y con tu buen ejemplo. Porque un hijo de Dios debe distinguirse del montón. Termino con esto. Si en Cristo dices creer, en evidencia te deberías poner. No te escondas más. Padre, gracias por esta palabra que has hablado a nuestros corazones. Nos duele inmensamente, debemos reconocerlo, todo lo que pasa en el mundo. Las noticias de cómo los hijos asesinan a sus padres, de cómo los esposos asesinan a las esposas, perversión, inmoralidad, dureza de corazón, rebeldía en los hijos, desobediencia, hogares destruidos, separaciones, divorcios, las cárceles cada día más llenas, atracos, muertes, secuestros. Esa es la condición en la que vivimos. No podemos desconocer esta realidad.
Y muchas veces decimos, Señor, ¿tú por qué no haces algo? Mira cómo el mundo se destruye, mira las familias cómo se destruyen. Pero hoy tú nos recuerdas a través de tu santa y bendita palabra que el trabajo lo deberíamos hacer nosotros. Ya tú hiciste tu parte muriendo en la cruz del Calvario por el pecado del mundo. Pero nosotros deberíamos alumbrar también, reflejar tu luz, porque tú eres la fuente de nuestra luz. Así como el sol es la fuente de luz para la luna, tú eres la fuente de luz para nosotros. Pero aunque tú eres la fuente de luz, algo pasa en nuestras vidas que no hemos querido proyectar esa luz por estar enfocados en otras cosas, por estar creyendo que tener una genuina relación contigo es solo pedirte cosas todos los días. Es mucho más que eso. Tal vez en nuestros hogares hay tinieblas, hay peleas, hay separaciones, hay divorcio, hay rebeldía, hay destrucción, hay muerte. Y nos preguntamos por qué pasa todas estas cosas. La respuesta es sencilla, porque hemos dejado de alumbrar. Vosotros sois la luz del mundo. Y la luz no debe estar escondida debajo de un cajón, sino que debe estar puesta sobre la cima para que todos lo vean y alumbrar primeramente en su casa. Y hemos estado tan desenfocados que queremos alumbrar al mundo, pero nuestra casa está en tinieblas, nuestra vida está en tiniebla, hay oscuridad aún en nosotros. A través de las bienaventuranzas nos enseñas cómo ser verdaderamente luz. Queremos ser luz, amado. Ayúdanos a ser pacificadores. Enséñanos a ser misericordiosos. Ayúdanos, amado Dios, a llorar por el arrepentimiento de nuestras culpas. Queremos ser luz, amado. Te pedimos perdón por no haber sido ejemplo, porque a través de nuestras acciones no permitimos que otros pudieran conocerte. Pero tú eres un Dios de misericordia y hoy nos estás dando una nueva oportunidad de rectificar nuestro camino y entender el propósito. Cuando nosotros compramos una bombilla, entendemos que esa bombilla cumple una función, alumbrar. Una bombilla no es para licuar. Una bombilla no es para ver televisión. Y muchas veces nosotros queremos ejercer un rol que no nos corresponde. Si somos luz, deberíamos alumbrar. A eso nos llamaste. Hoy te pedimos, Señor, por las naciones de la tierra, que acabe tanta maldad en el mundo. Ayúdanos a entender que esa responsabilidad la has dejado tú sobre nuestros hombros. Tú hablaste de una generación que sería como las estrellas del cielo. Y las estrellas del cielo tienen la particularidad que alumbran en medio de la oscuridad. Eso quiero ser. Que donde quiera que yo vaya, la luz tuya vaya conmigo. Y que donde quiera que llegue, las tinieblas no prevalezcan. El que te sigue no andará en tinieblas, dice tu palabra, y eso queremos hacer. Gracias por lo que has ministrado a nuestro corazón hoy. Que venga un arrepentimiento genuino a nuestras vidas, que tú abras nuestros ojos, ilumines nuestro entendimiento y nos permites comprender la gran responsabilidad que tenemos en este mundo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, amén y amén. Gracias, Señor, amén. Qué tremenda responsabilidad tenemos, mis amados. ¿Cómo saberlo? Si estoy siendo luz. Respondo una pregunta. ¿A quién estás alumbrando? ¿A quién estás guiando? ¿A quién estás orientando? Dele me gusta a nuestra página en Facebook. Y si quiere que este ministerio siga siendo luz y que este ministerio se siga proyectando y usted dice, no encuentro la manera de poder ser yo luz, pues bendiga este ministerio para que la palabra se siga extendiendo y lo puede hacer a través de este número si desea hacerlo. Gracias de todo corazón de antemano. No olviden, si en Cristo dices creer, en evidencia te deberías poner. Dios te bendiga. Feliz día. Este programa fue presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.